Bienvenido a este video, donde vamos a sumergirnos en algo que quizás llevas tiempo buscando. Cómo detener esa máquina de pensamientos que nunca para. Cómo liberar la mente de esa constante sobrecarga de ideas, preocupaciones y análisis interminables. Si sientes que tu cabeza está siempre llena de ruido, de pensamientos que no se van y solo te alejan de vivir el presente, este video es para ti. La filosofía estoica, que nos ha dejado siglos de sabiduría sobre cómo vivir en paz, tiene estrategias clave para ayudarte a desintoxicar tu mente y dejar de pensar tanto. No estamos hablando de evadir o de desconectarse de la realidad, sino de aprender a filtrar esos pensamientos y quedarnos solo con aquellos que realmente nos sirven. La mente, al igual que el cuerpo, necesita una limpieza de vez en cuando, un respiro que nos permita dejar ir aquello que no nos sirve, para centrarnos en lo que realmente importa. Reconoce que no todo pensamiento merece tu atención. Esta es quizás una de las enseñanzas más liberadoras del estoicismo. Piensa en los pensamientos como nubes que pasan por el cielo. Algunas son ligeras y se van rápido, mientras que otras se quedan cargadas de lluvia y ocupan todo el espacio en tu mente. Pero aquí está el secreto. Tú decides en cuáles nubes te quieres fijar. Marco Aurelio decía, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. ¿Qué significa esto? Que muchos de los pensamientos que te inundan no son hechos, ni realidades que debes resolver. Son simplemente ideas que aparecen, y si les das demasiada importancia, acaban absorbiendo toda tu energía. Es como si tuvieras una radio interna que nunca deja de hablar. Pero aquí es donde puedes actuar. No tienes que escuchar todo lo que dice esa radio. Puedes aprender a identificar cuáles pensamientos son útiles y cuáles solo generan ruido y ansiedad. Imagina que estás en una reunión con amigos y te pasa por la cabeza la idea de si habrás dicho algo fuera de lugar. En lugar de obsesionarte y darle vueltas, practicas el detenerte y preguntarte, ¿es útil este pensamiento? ¿Me ayuda en algo pensarlo tanto? Si la respuesta es no, simplemente lo dejas ir. Tal vez te tomará un tiempo hacerlo de manera automática, pero mientras más lo practiques, más control tendrás sobre tu mente. Esta práctica es clave porque cuando entrenas a tu mente a reconocer y soltar los pensamientos innecesarios, vas a empezar a notar que sientes menos tensión, menos ansiedad. Dejas de cargar con las preocupaciones que no te aportan nada. Es como limpiar el closet de tu mente. Te quedas solo con lo que necesitas y dejas ir todo lo demás. 2. Enfócate en lo que puedes controlar. Este principio es esencial en el estoicismo y uno de los más poderosos para desintoxicar la mente. A veces pasamos horas, días o incluso años preocupándonos por cosas que simplemente no dependen de nosotros. Séneca decía, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Y aquí nos está hablando de cómo el exceso de pensamiento surge de intentar cambiar lo inmutable. Cuando te enfocas solo en lo que está dentro de tu control, empiezas a ver que muchas de las preocupaciones que llevabas eran innecesarias. Pregúntate, cada vez que un pensamiento pesado o una preocupación aparezca, ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, lo dejas ir. Esto no es fácil al principio, porque estamos acostumbrados a tratar de tener control sobre todo. Pero con el tiempo, te darás cuenta de que este acto de soltar te da una enorme libertad mental. Pongamos un ejemplo simple. Imagina que tienes una entrevista importante y estás nervioso, pensando en todas las posibles preguntas y respuestas. Pero cuando te detienes a analizar, te das cuenta de que hay muchas cosas fuera de tu control. Cómo va a reaccionar el entrevistador, el ambiente en la oficina, incluso el clima ese día.
Sin embargo, lo que sí está en tu control es prepararte, cuidar de tu presentación y descansar bien la noche anterior. Cuando enfocas tu energía en lo que puedes hacer y dejas ir lo demás, sientes menos ansiedad, porque ahora estás en una posición de acción y no de preocupación constante. Este enfoque no solo libera espacio en tu mente, sino que también te hace más eficiente y efectivo en lo que haces. Porque en lugar de preocuparte por cosas que no puedes cambiar, dedicas toda tu atención y energía a mejorar lo que sí puedes. Empiezas a vivir de manera más ligera, menos cargada de tensión, y descubres que muchas de las preocupaciones que tenías en realidad eran como sombras que se desvanecen cuando decides no perseguirlas. Tercera, practica el desapego de los resultados. Una de las fuentes más grandes de ansiedad y pensamientos excesivos es la expectativa de ciertos resultados. A menudo, nos apegamos tanto al cómo deben ser las cosas que si algo no sale según lo planeado, empezamos a dar vueltas en nuestra cabeza. Epicteto decía: no te hagas esclavo de los resultados. No puedes controlarlos, pero sí puedes controlar cómo respondes. Esta es una de las lecciones estoicas más importantes para una mente libre de ataduras. Practicar el desapego de los resultados no significa que no te importe lo que haces, sino que aprendes a separar tu esfuerzo de lo que venga después. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto importante, puedes poner todo tu esfuerzo, toda tu atención y dedicación, pero cuando terminas, dejas ir la preocupación por el resultado. Has hecho tu parte. El estoicismo nos recuerda que el valor está en el proceso, en la acción misma, no en lo que sucede después. Este enfoque reduce la carga mental porque, en lugar de desgastarte pensando en ¿y si no sale bien?, Zrenia, te centras en hacer lo mejor posible y aceptar lo que venga. Cuarta, restringe tu exposición a estímulos innecesarios. Hoy en día vivimos en una era de sobrecarga de información. Nos despertamos y muchas veces lo primero que hacemos es revisar el teléfono, llenándonos de noticias, redes sociales, mensajes, y antes de siquiera salir de la cama, nuestra mente ya está saturada. Marco Aurelio decía: de vez en cuando, retírate en ti mismo. La paz interior es más importante que la actividad externa. Y no es que se refería a aislarse del mundo, sino a saber cuándo detenerse y decir basta a la sobrecarga de estímulos. El problema con esta constante exposición es que, sin darte cuenta, tu mente empieza a procesar cosas que realmente no tienen relevancia en tu vida. Piensa en cuántos pensamientos y preocupaciones surgen solo porque leíste algo en redes, viste una noticia negativa o te comparaste con la vida de alguien más en Instagram. Todos estos pensamientos no hacen más que añadir ruido y ansiedad, ocupando espacio que podrías dedicar a cosas más productivas y calmadas. Aquí es donde puedes aplicar la restricción. Limita el tiempo que pasas en redes sociales. Elige momentos específicos para revisar las noticias o dedica más tiempo a actividades que realmente nutran tu mente, como leer un buen libro, meditar o simplemente pasar tiempo en la naturaleza. Si te sientes tentado a estar revisando constantemente el teléfono, piensa en esto. ¿Qué realmente estás buscando en todas esas notificaciones? La mayoría de las veces no es algo que realmente necesites saber. Reducir tu exposición a estos estímulos innecesarios te da espacio para escuchar tu propio pensamiento, para aclarar tus ideas sin la influencia de opiniones, comparaciones o noticias que no tienen un impacto real en tu vida cotidiana. De esta forma, recuperas tu paz mental y poco a poco vas notando que tu mente se siente más ligera y enfocada. 5. Crea una rutina diaria de reflexión. Esta estrategia es fundamental en el estoicismo y uno de los hábitos más valiosos para mantener una mente clara y enfocada.
Los estoicos practicaban el arte de la reflexión diaria, lo que les ayudaba a examinar sus pensamientos, sus decisiones y sus emociones con objetividad. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos muestra cómo esta práctica se convierte en una especie de limpieza mental que evita que los pensamientos innecesarios se acumulen. Dedicar unos minutos cada día a reflexionar no solo ayuda a entender qué pensamientos merecen nuestra atención, sino que también permite observar patrones y actitudes que no nos benefician. Al final del día, puedes preguntarte cosas como: ¿qué pensamientos dominantes tuve hoy? ¿Me preocupé demasiado por algo que no está bajo mi control? ¿Hubo algún pensamiento que se repitió y me quitó paz? Esta práctica no es para juzgarte, sino para observarte con honestidad y comprensión. La reflexión diaria es como una especie de limpieza emocional. Al identificar los pensamientos que te desgastan o las preocupaciones que no necesitas llevar al siguiente día, te permites cerrar cada jornada con una mente más ligera. Además, al reflexionar, también puedes reconocer momentos de gratitud y logros, por pequeños que sean, y eso ayuda a enfocar la mente en lo positivo. Piénsalo así: la reflexión diaria te da una distancia saludable con tus propios pensamientos. Dejas de reaccionar impulsivamente a ellos y empiezas a verlos como algo que puedes observar y manejar. Este hábito no solo reduce el ruido mental, sino que también fortalece tu capacidad para enfrentar los días con una mente más tranquila y clara. 6. Acepta la impermanencia de las cosas. Uno de los motivos más frecuentes por los que nuestra mente se llena de pensamientos es el miedo a perder lo que tenemos o el temor a que las cosas cambien. La filosofía estoica nos enseña que, en realidad, la impermanencia es una constante de la vida. Todo, desde las personas hasta nuestras circunstancias, está en un flujo constante, y el resistirnos a este cambio solo nos llena de ansiedad. Séneca decía: no es que la vida sea breve, sino que perdemos mucho tiempo. Aceptar la impermanencia no es resignarse, sino aprender a fluir con la naturaleza misma de la vida. Cuando te permites aceptar que todo en la vida es transitorio, dejas de aferrarte a los pensamientos que giran en torno a la seguridad o el control absoluto. Muchas veces nos preocupamos por la posibilidad de perder lo que tenemos, ya sea relaciones, posesiones o incluso situaciones que nos resultan cómodas. Pero, en realidad, no podemos detener el cambio, y resistirnos a él solo aumenta nuestra carga mental. Imagina que tienes una relación o un trabajo que te importa mucho, pero constantemente te angustias pensando en ¿qué pasará si esto se acaba? Este tipo de pensamiento no solo es agotador, sino que te impide disfrutar plenamente del presente. La clave está en reconocer que, aunque todo puede cambiar, lo que realmente importa es cómo aprovechas el momento actual. Aceptar la impermanencia te permite soltar el control, liberar tu mente de esas preocupaciones y enfocarte en vivir cada día de manera plena. Cuando aceptas esta idea de impermanencia, encuentras una sensación de paz, porque dejas de luchar contra el cambio y empiezas a verlo como algo natural. Al integrar esta estrategia en tu vida, notarás que tu mente se siente más ligera y abierta, menos preocupada por el ¿qué pasará? Y más centrada en el ¿qué estoy viviendo ahora? 7. Practica la atención plena, mindfulness. La atención plena o mindfulness es una práctica que los estoicos cultivaban mucho antes de que se volviera popular. En esencia, significa estar completamente presente en el momento, concentrarse en lo que está sucediendo aquí y ahora sin dejarse llevar por pensamientos del pasado o preocupaciones del futuro. Epicteto nos enseñaba: la felicidad y la libertad comienzan con una comprensión clara de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no.
Y estar presente es, justamente, una de las cosas que podemos controlar. Muchas veces nuestra mente se llena de pensamientos cuando estamos atrapados en recuerdos de lo que hicimos mal o en suposiciones de lo que podría salir mal. La atención plena nos ayuda a detener ese torbellino mental al enfocarnos solo en lo que tenemos frente a nosotros. Si estás trabajando, trabaja. Si estás compartiendo tiempo con alguien, escucha. Si estás comiendo, saborea la comida. Practicar la atención plena te ayuda a disfrutar y aprovechar cada momento, sin la distracción de pensamientos que no aportan nada al presente. Imagínate en una situación cotidiana, como caminar al aire libre. En lugar de preocuparte por lo que tienes que hacer después o revivir una conversación pasada, enfócate en el momento, en cómo se siente el aire, en el sonido de tus pasos, en los colores alrededor. Al hacer esto, le das a tu mente un descanso de la constante necesidad de procesar y analizar todo. Simplemente la invitas a estar. La atención plena no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero con práctica se convierte en una poderosa herramienta para reducir el ruido mental y encontrar una paz interna que, de otro modo, se perdería en la marea de pensamientos. Cada vez que sientas que tu mente se va al pasado o al futuro, respira, regresa al presente y recuerda que aquí es donde realmente puedes vivir. 8. Desarrolla la gratitud como hábito. La gratitud es una práctica sencilla pero profunda que ayuda a redirigir nuestra mente hacia pensamientos positivos y a alejarnos de las preocupaciones constantes. A menudo nos enfocamos en lo que falta en nuestra vida o en lo que quisiéramos cambiar, y esto llena nuestra mente de pensamientos de insatisfacción. Marco Aurelio nos recordaba: recuerda que cada día puedes morir, así que vive de manera que no desperdicies nada de lo que tienes. Esta no es una invitación a la tristeza, sino a valorar cada momento y todo lo que poseemos. La gratitud no es solo un sentimiento, es una manera de entrenar a la mente para ver lo bueno y ser consciente de ello. Cada día, intenta identificar 3 cosas por las que estás agradecido, por más pequeñas que sean. Puede ser algo tan simple como el café que tomaste en la mañana, el saludo de un amigo o incluso un momento de paz. Al hacer de esto un hábito, comienzas a notar que tu mente se enfoca más en lo positivo y menos en lo que te falta o en lo que te preocupa. La gratitud es una forma de liberación mental. Cuando estás agradecido por lo que tienes, dejas de obsesionarte tanto con lo que no tienes o con los problemas que puedan surgir. Esto no significa ignorar los desafíos, sino recordar que a pesar de ellos hay cosas buenas en tu vida. La gratitud actúa como un limpiador para la mente, ayudándola a soltar los pensamientos negativos y a centrarse en lo que realmente te da bienestar y paz. Simplifica tus deseos y ambiciones. El estoicismo nos enseña que muchas de nuestras preocupaciones provienen de querer más y más, de no saber cuándo es suficiente. Séneca decía: el hombre más rico es el que menos necesita. Este principio nos recuerda que la paz mental no está en acumular, sino en aprender a vivir con menos, en simplificar nuestros deseos. Cuantos más deseos y ambiciones tengamos, más pensamientos de ¿cómo lo consigo? O ¿y si no lo logro?, ocuparán nuestra mente. No se trata de renunciar a todas tus metas, sino de distinguir cuáles de ellas realmente aportan valor y significado a tu vida. A veces, estamos persiguiendo cosas porque creemos que nos darán felicidad, pero cuando finalmente las alcanzamos, nos damos cuenta de que eran ilusorias o de que esa felicidad es temporal. Este deseo constante de más es lo que hace que nuestra mente esté siempre llena de pensamientos sobre lo que necesitamos para ser felices.
Imagina que en lugar de querer tener todo, decides enfocarte solo en lo que realmente importa para ti, en lo que aporta paz y satisfacción a tu vida. Al reducir el número de cosas que deseas o necesitas, automáticamente disminuyes la carga mental de preocuparte por ellas. No estás renunciando a tus sueños, sino eligiendo aquellos que verdaderamente tienen sentido y dejando de lado los que solo generan ansiedad. Esta simplificación te permitirá disfrutar de lo que ya tienes y, sobre todo, te ayudará a vivir con menos estrés. En lugar de pensar constantemente en lo que quieres conseguir, podrás enfocarte en lo que ya tienes y en cómo sacarle el máximo provecho. Es una liberación mental, una manera de encontrar paz y satisfacción en el presente. 10. Aprende a dejar ir los errores y fracasos. La mayoría de nosotros lleva una carga de pensamientos sobre cosas que hicimos en el pasado, decisiones que tomamos y que ahora nos pesan, o errores que a veces parecen definirnos. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que no podemos cambiar lo que ya sucedió, solo aprender de ello. Marco Aurelio decía: no dejes que el pasado te controle, lo que importa es lo que haces ahora. Esta es una poderosa invitación a dejar atrás los errores, sin olvidar lo que nos enseñaron. Cuando nos aferramos al pasado, estamos permitiendo que esos momentos nos sigan afectando en el presente. Pensamos una y otra vez en lo que podríamos haber hecho diferente, en cómo nos hubiera gustado actuar, pero en realidad no podemos deshacer esos momentos, solo podemos crecer a partir de ellos. Cada vez que un pensamiento sobre un error pasado te invada, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? Y después, suéltalo. Reconoce que ya no puedes cambiarlo, pero que sí puedes elegir no dejar que te controle. Imagina que llevas una mochila cargada de piedras. Cada piedra representa un error, una situación del pasado que te pesa. Al elegir dejar ir cada uno de esos pensamientos, es como si quitaras una piedra de esa mochila. Poco a poco, te sientes más ligero, menos cargado. Dejar ir el pasado no es olvidar, es permitirte avanzar sin llevar una carga innecesaria que solo te impide disfrutar el presente. Esta práctica es liberadora, porque te ayuda a encontrar paz mental al reconocer que el pasado no define quién eres hoy. Dejas de ser una víctima de tus errores y te conviertes en alguien que aprende y sigue adelante. Con el tiempo, verás que soltar esos pensamientos te da una nueva perspectiva y una mente más tranquila. 11. Rodéate de personas y ambientes que te inspiren calma. El entorno en el que te encuentras y las personas que frecuentas tienen un gran impacto en tu estado mental. Epicteto decía: somos el reflejo de las personas y cosas a las que damos nuestro tiempo y atención. Esto significa que, si estás rodeado de personas que constantemente traen conflictos, quejosas o negativas, es muy probable que termines absorbiendo esa energía y tu mente se llene de pensamientos similares. Para mantener una mente clara y libre de excesos, es importante que elijas bien a quién permites entrar en tu vida y en qué lugares decides pasar tu tiempo. No siempre es posible alejarse completamente de ambientes difíciles, pero puedes buscar momentos para rodearte de personas que te inspiren calma, que te ayuden a ver las cosas desde una perspectiva más pacífica y que realmente contribuyan a tu bienestar emocional. Esto puede significar pasar más tiempo con amigos que te transmitan buena energía o buscar espacios tranquilos, como parques, bibliotecas o cualquier lugar donde sientas que puedes desconectar del ruido. Además, cuando decides rodearte de personas y ambientes positivos, empiezas a crear un espacio mental que también es positivo. Te das cuenta de que tu mente se siente menos cargada y más en paz. Estos entornos actúan como un refugio, un lugar al que puedes acudir cuando sientas que el estrés o el ruido de la vida diaria se vuelven abrumadores. Recuerda que cuidar tu entorno
es una manera de cuidar tu mente. Así como seleccionas cuidadosamente lo que comes o lo que ves, también es importante elegir los lugares y las personas que te rodean. Esta elección te ayudará a reducir el exceso de pensamientos innecesarios y a mantener una mente más equilibrada y serena. 12. Recuerda la transitoriedad de tus propios pensamientos. Esta última estrategia es un recordatorio fundamental del estoicismo. Los pensamientos son pasajeros, incluso los más intensos o agobiantes. Marco Aurelio decía: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Esta frase nos invita a observar nuestros pensamientos con distancia, sin identificarnos demasiado con ellos, y a entender que no son hechos, sino ideas que vienen y van. Cuando te encuentres atrapado en un pensamiento recurrente, especialmente uno negativo o que te causa ansiedad, recuérdate que es temporal. Así como una nube se disipa en el cielo, los pensamientos también pasan y no tienen que definir tu estado mental o tu identidad. Esta práctica de recordar la transitoriedad de los pensamientos te ayuda a no aferrarte a ellos y a no dejar que te controlen. Piensa en los pensamientos como en las olas del mar. Algunas son grandes y te impactan, mientras que otras pasan casi desapercibidas. Pero al final, todas las olas terminan regresando al océano. Observar tus pensamientos de esta manera te da una perspectiva más ligera y te ayuda a no reaccionar de forma impulsiva. En lugar de permitir que te arrastren, aprendes a observarlos y a esperar a que pasen. Cada vez que un pensamiento te inquiete, practica tomar una respiración profunda y recordar que ese pensamiento no es permanente. Al integrar esta conciencia de la transitoriedad, comienzas a desarrollar una mente más libre, una mente que no se deja llevar por el vaivén de cada pensamiento